Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Hoy, en una nueva edición de Cultura Ocio, el podcast de Europa Press sobre cine, series, música y ocio en general, nos detenemos en la figura de una artista irrepetible, Sara Montiel. Con motivo del estreno de la serie documental Super Sara, que llega a HBO Max este viernes 13 de junio, dedicamos este capítulo a repasar su trayectoria personal y profesional a través de los ojos de su creadora y directora, Valeria Vegas. Con 3 episodios que trazan un retrato íntimo, valiente y humano, Super Sara reivindica a la actriz como pionera del cine español, símbolo de la libertad femenina en pleno franquismo y víctima del machismo, además del edadismo, en sus últimos años. Escuchamos a Israel Arias, redactor jefe en culturaocio.com, en una entrevista con Valeria Vegas, en la que desvela las claves de este retrato documental. Bueno, Valeria, encantado de estar aquí compartiendo contigo unos minutos para hablar de Super Sara. Tú has dicho repetidamente que Sara Montiel es una de tus obsesiones, de tus grandes pasiones. Sí. Me gustaría saber, alguien que como tú conocía tanto la figura de Sara, ¿qué fue lo que descubriste de ella durante la investigación o en el rodaje o la preparación del documental que más te sorprendió o que te emocionó especialmente? Pues he descubierto la humanidad, porque fíjate que Sara es esa diva como intocable, pese a que es muy divertida, iba a los programas y se entregaba, se reía de sí misma, pero es verdad que Sara era una diva como muy todo perfecto, ladeaba la cabeza, hablaba así pausada, ¿no? Es decir, sí, no dejaba ahí entrever una brecha, ¿no? Y gracias al documental, de poder visionar todas esas cintas domésticas y demás, me ha acercado a una Sara que no conocía y que creo que el público no conoce, que es esa Sara que al final es como cualquiera de nuestras madres, nuestras tías o nuestras abuelas. Una señora que se baña en la piscina, que le da putitos a sus hijos, que va a Disneylandia, que celebra las navidades con sus amigos, ¿no? Entonces, me la ha dotado de humanidad. Que no es que no la tuviera, ¿no? Pero es verdad que la Sara del cine y la Sara de la televisión era una Sara pluscuamperfecta. ¿Y cómo conseguisteis, cómo fue lograr el acceso a ese material tan inédito, tan exclusivo? Porque no tuvo que ser fácil, supongo. Pues esto ha sido gracias a su hija Thaís, cuando me reúno con Thaís y le planteo, oye, queremos hacer un documental. Thaís dijo, súper a favor, o sea, me encanta que se reivindique la figura de mi madre, lo estaban deseando. Y entonces les preguntas, oye, ¿y esto? ¿Hay algo así curioso que se pueda sacar para que no sea el típico reportaje televisivo, lo que ya hemos visto, ¿no? Y me dijo, no, pues tenemos cintas domésticas, sí, dice, nos grabábamos en los 80 en casa, mis padres grababan durante los 80-90, ostras, esto es maravilloso. Y Thais fue increíblemente generosa y dijo, tomad, sin revisar las cintas, dijo, tomad las cintas, tomad estas 3 cajas llenas de cintas domésticas que hubo que digitalizar, porque eso eran cintas tal cual, y luego les dimos un disco duro como de regalo, tomar todo lo vuestro y todo el material en discos duros digitalizados. Y entonces fue gracias a eso, es decir, sin la familia no hubiéramos tenido acceso, que además de el valor inédito que tienen, es un poco el conocerla un poco más, ¿no? El ver a esa otra Sara. Hablas de la familia, Zeus sí que aparece muy documental, y contáis que es una persona que siempre ha estado alejada del famoso y que ha luchado mucho por su anonimato. ¿Lo intentaste? Sí, lo intenté, confieso que ya Thais, lo intenté, pero soy muy mala para convencer, porque soy muy empática, creo que es una de mis virtudes, entonces me pongo en el lugar de esa persona y de repente entiendo que le está apurando, porque es... Y ella quería, había una parte que Thais me decía, hay una parte de mí que quiere porque sé que va a ser muy bonito, ¿no? Igual que sale... ¿Quién está implicada en...? Claro, no, es que Thais ha estado implicada detrás del documental. Y los vestidos que salen también de Sara, todo esto lo iba dando ella. Pero entendí perfectamente que para ella podía ser... la palabra no es traumático, ¿no? Para ella podía ser incómodo o la podía dar un lugar... Ella ha luchado mucho por ese anonimato, ¿no? Y creo que en este país los hijos de... les cuesta mucho quitarse lo de los hijos de, ¿no? El que quiere lo lleva toda su vida, lo lleva bien, lo lleva mejor, y hay quien lo lleva peor, ¿no? Y Thais ha sido una niña muy sobreexpuesta en esos años 80-90. Entonces me parece muy admirable, igual que admiramos a Marisol en otro aspecto distinto y que Marisol dijo que no, a Thais le han ofrecido unas cantidades de dinero hace 20 y algo años, programas de televisión, cuando pagaban cantidades que hoy en día no se pagan, ¿no? Porque solo había televisión, no había plataformas, todo el mundo veía la tele, la publicidad... El boom de la prensa del corazón. El boom de la prensa del corazón. Y esta mujer no se dobló nunca.
ni para hablar bien, ni siquiera, te quiero decir, ni para bien ni mal, o sea, desapareció. Y entonces hubo un momento en el que, tras insistir un par de veces, entendí y dije, pues Thais, No hay que insistir más. te comprendo, exacto, ¿sabes? Al revés, admiro tu fortaleza. Pero en cierta forma está, porque como están las citas domésticas, ella sigue estando, ¿no? Y explicamos muy bien ese por qué, esa ausencia. Correcto. Volviendo ya también a lo que es el documental, a mí me llamó la atención de que arranca con varios testimonios, así con un carrusel de testimonios que destacan, que luego se irán desarrollando la documental, pero destacan que Sara fue pionera en muchas cosas. Primera influencer con eso de los filtros, la primera estrella española internacional, primera sex symbol durante el franquismo, primera feminista a su manera. ¿Cuál de todas esas facetas como precursora crees que fue la más importante de Sara? ¿Cuál crees que fue su gran logro como pionera? Yo creo que el gran logro de ella, obviamente, para mí fue el conquistar Hollywood, ¿no? La primera española que triunfa en Hollywood y triunfa con honores. Quiero decirte, no fue por allí a hacer un papel que sale la 20 en las colas de créditos, que sería igual de digno. No. Ella estaba a la altura de Burt Lancaster, de todos estos señores con los que trabajaba. Entonces, eso es algo que en los años 50 era impensable. Es decir, nuestras abuelas, que por decir así, contemporáneas de Sara, no sabían ubicar California en el mapa, seguramente, y Hollywood menos. No sabían. Hollywood sabían que era América, y América era todo, ni siquiera Estados Unidos. Y Sara consiguió hablar de eso, ¿no? Se lo trajo aquí, vendió esa ilusión, vendió esa fantasía. Entonces, para mí ese es el gran logro de Sara, ¿no? Digamos, la rama central, y luego ya está el ser pionera en la adopción, el ser pionera en llevar una media cuando no había filtros, el ser pionera en un montón de cosas de que eso luego son muy Sara. Ella era una industria de un género que se llama Sara Montiel. Ella era una adelantada. Ese ser precursora de libertad. Saritísima es el primer icono LGTBI de España. Ella era única. Simplemente Sara Montiel. Sara Montiel. ¡Sara Montiel! ¡Sara Montiel! Fue la primera estrella del cine español que conquistó realmente Hollywood. A mí me llamaban Sarita from Spain. Sara es nuestra primera. Y a nivel artístico, ya hablamos de esto, a nivel artístico, tú personalmente, después de ya conocer muchas figuras de Sara, después de haber estado tan bullida durante meses en todo esto, a nivel artístico, ¿cuáles crees que son los años o la etapa más interesante de su carrera? Aquellos años de Hollywood, el regreso a España con el boom del último cuplé en la billetera, luego esa época más tardía como diva pop que tú... Sí, yo creo, a mí personalmente me gusta mucho la Sara de los años 70, que es la Sara que ya va a cumplir esos 50, que los 50 de ahora es verdad que los llevamos muy bien, pero los 50 de una mujer de los años de la década de los 70, de finales de los 70, era otra cosa, ¿no? Y no se amedrantó, siguió siendo sexy, se recicló en el teatro, ¿no? Y fue como decir, dejo el cine, porque no me interesa el cine que se está haciendo, ¿no? En esta época del destape, pero voy a ser accesible para el público, ¿no? Que es lo que hacían en otros países, eso, Judy Garland, Marlene Dietrich, ¿no? Como nos cuentan. Y esa Sara me gusta mucho. Ahora, también creo que es muy interesante la Sara que decide dejar Hollywood porque por fin ha conquistado España, ¿no? Y le compensa más quedarse aquí y ser cabeza de león que cola de ratón en Estados Unidos. Y se convierte en un boom absoluto. Es que hay una verdad picoteando ahí, está ahí como obsesionada. Hitchcock ha venido aquí a Era amigo de Sara. Fan con Hitchcock. Pues igual es Sara. Está ese pie de foto con Alfred Hitchcock, otro... Exacto, que dice, sí, un admirador mío. Otro admirador. Pero creo que es muy interesante la Sara del último cuplé de la Violetera y esos años, porque es cuando el cine español se exporta. Las películas de Sara se convierten en un éxito de taquilla en muchísimos países y eso es fascinante, ¿no? Porque Sara... hay una frase que dice Alaska, ¿no? Dice, la primera que colapsó la Gran Vía, ¿no? La Gran Vía no se colapsaba hasta entonces. Teníamos actores muy famosos, Imperio Argentina, había sido una estrella, pero lo de Sara era furor. Entonces esos años 60 también son muy interesantes. El documental también reivindica su figura, ese erotismo del que hablamos, esa personalidad como mujer y como una figura que daba, no sé, algo de brillo, de color en una España que era muy gris en aquellos años durante el franquismo. ¿Cómo crees que dialoga su figura con el régimen? No sé si fue un factor transformador, pero a lo mejor sí acelerador en algunos aspectos. Totalmente de acuerdo. Sara fue aceleradora, ¿no? En cuanto a apertura, ¿no? A apertura, al aperturismo, porque era todo lo contrario al conservadurismo. Sus contemporáneas
pregonaban que se han casado vírgenes, todas las folclóricas aquellas, ¿no? Todo el rato era, no, yo decente, yo no sé cuántos, y Sara decía, no, yo con Miguel Miura ya tenía sexo y no estaba casada y él me llevaba no sé cuántos años, y luego se casaba con un americano por lo civil, llegaba aquí divorciada a principios de los 60, era todo el rato lo que no se podía hacer. También porque ella se lo podía permitir, ¿no? O se atrevió a hacerlo, porque era Sara Montiel. Seguramente la señora que viva en Betanzos, en Murcia o en Leganés, no tenía la misma facilidad o le pasaba mayor factura. Pero eso no le quita mérito a Sara, ¿no? Que durante la dictadura ella fuera un poco estandarte de libertad o de que los nuevos tiempos que iban a llegar nuevos tiempos, ¿no? Y de que había algo más, ¿no? Que se podían hacer cosas de que se podía. Yo creo que ella fue sembrando ideas en algunas mujeres, ¿no? También el documental ya aborda casi en su parte final lo injustos que fuimos en sus años, en sus últimos años este país con ella. Mientras se le hacían por fuera homenajes, aquí y te ven las imágenes, se va a Miami, se va a Nueva York, o sea, en Washington. Y aquí, en cambio, la visión era cómo esta señora se atreve a ponerse un escote a esta edad, pero cómo se pone transparencia si está gorda. Machismo, que no salga machismo y edadismo, cuando el término edadismo todavía no se adjudicaba y Sara ya lo estaba sufriendo, ¿no? Y como no existía el término, estaba bien visto. Era como, claro, lógico que es una señora mayor que lleva las uñas largas y que cómo se atreve a hacer esto. Es decir, había un montón de cosas ya solo en el plano estético que molestaban, ¿no? Y que ella lo sufrió y que todos lo compramos. Cuando digo todos, a lo mejor tú y yo no, obviamente. Es decir, a mí nunca he estado de acuerdo con algo así, pero se veía normal. Yo no recuerdo que nadie se rebelase, ¿no? La propia Chelo García Cortés... a la cabeza, claro, en un programa... Claro, no veías a nadie, si no lo hubiera puesto. La propia Chelo García Cortés cuando dice, yo reconozco que no di un golpe en la mesa, ¿no? Y no dije, basta ya. Y es verdad, se normalizaba porque parecía que como esta señora no se llama mayor y se salía de la norma, pues se le podía dar un toque. De hecho, bueno, Vivi Anderson dice una frase que me llamó mucho la atención, de la textual porque es muy rotunda, que es en España, que entierra muy bien. Sí. A Sara no le enterró bien. Y es verdad, en eso Viviana tiene una razón tremenda, porque te vas, tiras de hemeroteca y dices, joder, Lola Flores colapsó esto, Rocío Jurado también, Concha Velasco, hay muchas que han tenido entierros muy dignos, que no es que el de Sara no lo fuera, estaba la gente que tenía que estar. Al final, la vida te pone en tu lugar y dice, pues mira, toda esa gente que tanto la quiso, y ahí faltó muchas instituciones, faltó muchos compañeros de profesión, lo sabía, y además, curiosamente me he dado cuando veíamos los archivos de televisión y los veías con el micrófono, estaban los que están ahora, estaban Norma, Boris, Loles, Viviana, Alaska, es decir, coincide. ¿Por qué? Porque la querían de verdad y por eso también han dicho sí al documental de manera rotunda, no hubo que insistirles, ¿no? Me pasó como con Thaís, que le costaba más, ellos se entregaron a Sara. Entonces, es que esos últimos años a Sara le pasaron factura injustamente, ¿no? Porque creo que las instituciones, cuando digo las instituciones me refiero, es que hay cargos como, es que van en el cargo, hay cosas que van en el cargo. Si tú eres el ministro de no sé qué, si tú eres el presidente de tal asociación, si tú tienes que estar ahí porque esta señora ha supuesto mucho. No se puede mirar para otro lado. Y los últimos 20 años de Sara, mucha gente miró para otro lado. De hecho, también se aborda el tema del Goya de Honor, de esa gran justicia, que no se era. ¿Crees que debería resarcirse otorgándoselo, no sé, a título póstumo? A título póstumo, pero creo que ella no quería. De hecho, los hijos me contaron, Thaís me contó que su madre le dijo, no lo recojáis, si me lo dan póstumo. Como dicen, que carguen con la culpa, menuda era Sara. Sí, de esto no lo sabe nadie, te lo cuento. Sara no quería ningún Goya a título póstumo. Si no me lo dan ahora, que no me lo den nunca. Esto me lo han contado, me lo contó Thaís, que le dijo, no, es que no quiero. ¿Sabes? Y me parece muy bien porque esta señora estuvo viendo como cada año se daba un Goya de Honor a muchísima gente y parece que esta mujer no hizo nada, ¿no? Y ya para terminar, que nos estamos quedando sin tiempo, ¿qué te gustaría o qué reflexión o qué pensamiento alguien que no conociera o que no hubiera vivido ni la primera, ni la segunda, ni la tercera época de Sara Montiel, alguien que se acercara de nuevas a su figura, con qué sensación o qué reflexión te gustaría que se quedara después de ver el documental, después de ver Super Sara? Pues me gustaría que el que llega de nuevas se empape de que era una mujer muy libre, muy auténtica, caiga quien caiga o le pese a quien le pese, porque Sara no tenía culpa. Nunca saqué esa conclusión antes de hacerlo. Haciendo el documental me di cuenta que gracias a que Sara no tenía ese sentimiento de culpa judío-cristiano que hemos arrastrado tanto en este país y en tantos otros, ¿no? Pudo ser Sara Montiel.
porque se fue a Hollywood sin darle apuro dejar aquí a sus hermanos o tal. Se fue a decir todo el rato, posó desnuda con tal edad porque no le daba apuro. Todo el rato todo lo que Sara hizo era porque no tenía culpa. Y eso está muy bien porque es lo que hoy nos cuentan en el Mindfulness, los coaches, los psicólogos de Instagram, todo eso te dicen, no hay que tener esto, no hay que tener otro, y Sara ya lo estaba haciendo. Entonces creo que por ahí va a conectar muy bien con esos espectadores y esa gente joven. Muy bien, pues genial. Vale, muchas gracias por nada, a ti. Me alegro que te haya gustado y que hayas apuntado cosas tan buenas de detallitos que se nota que te lo has... Vamos, en una tarde. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.